Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Foro Agropecuario, este podcast que ha creado este canal digital agropecuario para conversar con los productores, para hablar sobre temas coyunturales del acontecer en nuestro sector productivo. Hoy nos visita un gran amigo del sector, el ingeniero René Castedo. Querido René, bienvenido a la casa, bienvenido a SCA, el canal digital agropecuario de Bolivia. Siempre René lo conocíamos en diferentes ámbitos en el sector agroproductivo y también como ganadero, especialmente porque esa es la actividad a la que se viene dedicando hace un tiempo, ¿no? Lamentablemente hoy día conversando de un tema un poquito problemático, pero es un tema coyuntural del que vamos a hablar. Por favor, el saludo para todo el sector productivo. Gracias, Pablo. Te agradezco por la invitación. Es un gusto para mí venir a tu programa. Como bien decías, nos conocemos de hace años por mis trabajos en la provisión de insumos, ¿no? En distintas compañías en las que trabajé. Y en paralelo también como ganadero, que es un tema personal de mi familia y en la que vengo haciendo inversiones desde hace muchos años. Esta propiedad particular la compré hace 25 años, ¿no? René, contémosle un poco para los amigos de repente que no conocen a René Castedo, la tradición familiar y el trabajo que viene desarrollando, sobre todo en la parte de ganadería, ¿no? Claro, Pablo, mira, yo vengo de familias ganaderas por ambos lados de mi familia, por el lado paterno y por el lado materno. En el lado paterno mi abuelo también fue ganadero, mi bisabuelo fue ganadero, y por el lado materno igual mi abuelo. Por esas cosas de la vida, ahora mis dos cuñados, por el lado de mi hermana, son también ganaderos, y por el lado de mi esposa también vienen de familias ganaderas. Cosas de la vida, ¿no? Pero somos familias con tradición de trabajo en la ganadería. Mi hermano también tiene inversiones en ganadería, y bueno, hace muchos años, quizás por esas cosas que te vas criando en ese ambiente, tenés los deseos de continuar, ¿no? Mi padre tenía también, teníamos unas propiedades acá cerca donde teníamos lechería, y yo fui a estudiar afuera, me formé en agropecuaria y luego hice una maestría en economía agrícola, y al regresar obviamente uno empieza a trabajar, pero también va viendo las oportunidades. Se presentó la opción de hacer estas inversiones con un primo y compramos esta propiedad, ¿no? La compramos hace 25 años, en el año 98, en diciembre o 99, y empezamos a trabajar. Justo coincidieron con los cambios en el país, porque ahí hacía un tiempito que se había aprobado la ley del INRA, el año 96. Entonces, como yo estaba bien metido en el asunto, verifiqué todo, la documentación, la tradición, el plan de uso del suelo y todo, y me gustó la zona y decidimos hacer la inversión, y así inicié mis inversiones personales en la ganadería. En la Chiquitanía, en la zona de San Javier. Sí, en la Chiquitania, en San Javier. Mi propiedad está ubicada a 55 kilómetros al norte de San Javier. Pero casualmente, como te digo, mi abuelo tenía las propiedades de San Rafael y todo eso que eran ahí en San Javier. Mi madre era de San Javier. Y por el otro lado de mi padre, mi bisabuelo y mi abuelo tenían en Concepción y en San Ignacio de Blasco. Mi bisabuelo estaba y tenía ganadería en el Paraguay. Entonces allá vivieron mi abuelo César con mi abuela Maura en una estancia que heredó mi abuela de mi bisabuelo Rodolfo Justiniano. Por esas casualidades de la vida resultó ser que también era abuelo de mi suegro. Increíble, ¿no? Es que seguimos siendo un pueblo relativamente chico, ¿no? Donde todos nos conocemos, y la verdad es que el corazoncito y también la misma herencia los jala uno a tal grado que, bueno, terminaron produciendo ustedes en San Javier, pues, ¿no? Así es. Entonces, uno tiene esas inclinaciones, esas vocaciones, y se forma en esto. Entonces uno ve la oportunidad de mejorar, de seguir haciendo cosas por la familia, y así fue que compré esta propiedad con un primo. Luego mi primo salió y me transfirió su parte, y quedamos básicamente mi esposa y yo de dueños de esta propiedad. Y obviamente a través de los años pues me has conocido trabajando en el área de insumos,
mis ahorros los iba invirtiendo en desarrollar más la propiedad, ¿no? Entonces, empecé como todos, ¿no? Con poca infraestructura y la fuimos construyendo, ¿no? Claro, ¿cuántas cabezas habían en la propiedad? Y de repente, contémosle un poco lo que la gente ya sabe. En las redes sociales ha sido muy público el tema de lo que le han hecho a la propiedad, lamentablemente, con una intención y una alevosía indiscriminada, diría yo, ¿no? Sí. Mira, Pablo, eso es un tema interesante, ¿no? Cuando compramos esta propiedad y cuando empecé a trabajar, no había ninguna comunidad ahí, ni cerca, ni nada, porque la colindancia era con una cooperativa guayminí, pero no se los veía mucho. Mis vecinos reales eran don Hugo Nieme y Ronald Nieme, antes era su primo Jimmy, ellos tenían una sociedad ahí, y siguen siendo. Nos conocemos desde hace 26 años, tenemos muy buena relación, nos hemos ayudado, hemos hecho caminos, puentes en conjunto, para poder llegar en mejores condiciones, darle mejores condiciones a nuestros animales y también a nuestros trabajadores. Porque no es que empezamos con todo hecho, empezamos desde cero, ¿no? Claro, la infraestructura es vital. Pues. La infraestructura es vital, entonces construimos los corrales, hice las casas, primero una casa más chica. Conforme fuimos avanzando, hice mejoras y luego te voy a mostrar ahí cómo estaba la propiedad. Saqué un crédito del Banco Económico, bueno, primero del Banco Santa Cruz, con lo que terminé de pagar la tierra y continué trabajando. Desarrollamos la ganadería y en esa propiedad yo tenía más de 700 cabezas, entonces seguí desarrollando, ¿no? Pero vinieron los problemas porque los primeros 2 polígonos de Bolivia que se sanearon fueron el polígono 1 y 2 de la TCO de Guarayo y nos incluyeron a nosotros. Mis títulos y toda mi documentación es de San Javier, provincia de Ñuflo de Chávez, pero por alguna razón nos incluyeron, los polígonos nos incluyeron a todos, a mis vecinos, yo y otras personas. No habían estas comunidades, los únicos que habían y que demandaban el resto de la tierra eran los guarayos, que teníamos buenas relaciones porque mucha gente había trabajado, o nos había dado servicio, le habíamos dado trabajo, y conocíamos a muchas de las personas o dirigentes de lo que en ese momento era una sola COPNAC, no como ahora que hay una división y unas peleas. Hay varias. Exacto, varias versiones o ramas. Entonces, cuando empieza el saneamiento, todos, nosotros incluidos, pensamos que iba a ser un proceso corto de verificación, de ver los límites, y como no había conflicto entre nosotros, finalmente lo hicimos. Y hicimos un acuerdo con la dirigencia de la COPNAC de Guarayo en que respetaban nuestras propiedades y nosotros respetábamos el TCO para que se sanee y se titule todo y esté resuelto. Cada cual, si vale el término, con su parte, trabajando y haciendo lo suyo. Correcto. Entonces fue un acuerdo público en presencia del INRA Nacional, en esos momentos otras autoridades. Te estoy hablando del año 2001. 2001. Lo firmamos todos, cada propietario, con la dirigencia de la COPNAC, y creímos que con eso íbamos a estar todos contentos porque nos iban a titular a nosotros y también al pueblo guarayo, que demandó, si mal no recuerdo, inicialmente 2 millones de hectáreas de todas esas áreas de monte, como decimos nosotros. Ahora le dicen bosque, ¿no? Pero nosotros decíamos monte. Y estaba bien. Y no hubo conflicto, no había, se resolvió. Resulta que en ese acuerdo, uno de los puntos principales que se acordó con el INRA Nacional es que nosotros no íbamos a impugnar la titulación de la TCO y la dirigencia de la COPNAC Guaraya no iba a impugnar nuestra titulación de las estancias privadas o los predios privados. Ahí estaba cerrado ya. Ahí estaba cerrado, se acababa el conflicto, todos quedábamos contentos, cada uno en sus asuntos, íbamos a seguir en paz y trabajando. Bueno, no sucedió así, porque ¿qué es lo que sucedió? Titularon las TCO y nos empezaron a revertir a todos nosotros los privados, con un montón de argumentos, ¿no? De que no cumplíamos la FES, de que aquí observaban tal cosa, un montón de chicanería, e inclusive que estábamos con el tema de la Reserva Forestal Guarayo. Y empezó a complejizarse tanto
que se volvió un conflicto muy grande porque habían 40 propiedades en un polígono, o 45, y en el otro tanto. Entonces eran como 80 propiedades en conflicto, impugnando todas las resoluciones del INRA, entre medio yo y mis vecinos. Porque claro, nos estaban quitando todo, nos estaban revirtiendo, y nosotros no entendíamos por qué, si habíamos estado en los polígonos, habíamos estado en los vértices, habíamos firmado los acuerdos, estábamos trabajando, estábamos progresando, haciendo inversiones, ¿por qué nos querían revertir? Y bueno, ahora ya con el tiempo uno se va dando cuenta, ¿no? Había muchos intereses de ONGs, Danida financiaba a ONGs como CEGI, CIPCA, la Fundación Tierra, todos ellos con gente de izquierda, que posteriormente han sido ministros, políticos, no sé qué o no sé cuánto, y nosotros entre medio, los privados, los ganaderos privados, o los que tenían, digamos, manejos forestales, expuestos a que nos quiten todo. Peleando por seguir trabajando. Peleando por seguir trabajando y mantener seguir nuestra produciendo. inversión. Así es. Entonces, de ese proceso, terminamos, creo que todos, impugnando y metiéndonos en procesos legales, administrativos contra el INRA, tratando de preservar nuestros derechos propietarios y nuestro derecho al trabajo y a las inversiones que teníamos. O sea que esto es importante que la gente lo sepa, porque esto no es que pasó ayer o que fue hace 2 días, 3 días. Hace 20 y tantos años que vienen ustedes con este problema, peleando, batallando. Paralelamente, mientras están trabajando y tratando de producir alimentos, están defendiendo su tierra para que no se la quiten. Totalmente. Literalmente ha sido así. Ha sido una batalla descomunal contra el Estado y todas estas organizaciones enfocadas en quitarle a los privados lo que habíamos comprado o lo que teníamos. En mi caso particular, yo no puedo hablar por todas las propiedades, pero en mi caso particular, a mí el Estado no me dotó nada, no me dieron nada de eso. Yo la compré la propiedad a otra persona que hizo un trámite de dotación y que tenía la documentación que me vinieron. De hecho, antes de comprarla, verifiqué y certifiqué con el INRA, hicimos todos los procesos, me cercioré si estaba dentro del uso del suelo con el plus. Para poder usarla exactamente en la actividad ganadera. Pero como nos gustó tanto, y a mí personalmente me gustó mucho la zona, compré inclusive otro pedazo con este primo, pues yo le decía, hasta deberíamos hacer manejo forestal, porque esta zona es muy hermosa, hay que preservar, hay que seguir trabajando en ganadería, pero también hacer otro. Bueno, esa me la revirtió el INRA. O sea, ya había un pedazo revertido, digamos, correcto. Una propiedad revertida. Me la revirtió, perdimos en el Tribunal Agroambiental y finalmente tuve que aceptar que ya estaba y listo. Pero esta propiedad actual, Kenia, digamos, que era el pedazo más grande, gané en el Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental me dio la razón y le ordenó al INRA que acepten todas las pruebas que habíamos presentado de nuestra función económica social, que es un concepto que quiero hacerle una crítica dura yo, ¿no? Ese concepto de la FES, lo único que ha servido es para extorsionar a todos los ganaderos y a todas las propiedades privadas. ¿Cumple o no cumple? Dicen, ¿no? Vienen y te evalúan gente que ni conoce el sector, que ni sabe. Creo que lo que más saben es que tiene 4 patas la vaca y 2 cuernos. Yo he estado en una evaluación de la FES, me recuerdo muy bien, querido René, y bueno, no voy a decir ni el nombre de los técnicos, ni tampoco voy a decir la propiedad, pero obviamente tengo todas las imágenes como periodista. Impresionante que querían subir a un caballo y no podían montar para poder contar el ganado, porque realmente no tienen la más remota idea de cómo es que nosotros trabajamos, cómo es que nosotros vivimos, y vienen a supervisarnos. Increíble. Es lo que te digo, Pablo, o sea, hay cosas que están demasiado mal en esta ley, han sido creadas por estas organizaciones. Acordémonos el origen, ¿no? Estaba el movimiento Bolivia Libre, Goni Sánchez Lozada, la sacan. Al final todos aceptaron que haya la ley del INRA porque habían problemas de titulaciones, de sobreposiciones, y querían arreglar eso, y eso era entendible. Eso es un tema técnico que se podría haber resuelto. Todos
lo demás. Y había que ordenarlo. Correcto. ¿No? Hubieron muchas inversiones, yo recuerdo, y muchos comentarios ahí del gobierno de los Países Bajos que financiaron bastante para poder darle logística y darle todo el movimiento para que el INRA pueda ordenar el aparato productivo y obviamente también todas las tierras que obviamente le corresponderían a los indígenas originarios, ¿no? Y ahí no había problema, en mi criterio. Sin embargo, los financiamientos de ANIDA, de los Países Bajos y todo, estaba dirigido a estas organizaciones que era, y después lo hemos visto, muchos de los directores, de los funcionarios, gente de izquierda que tenían una mentalidad muy cerrada, que no podían entender que tengamos acuerdo entre ganaderos o personas mestizas como yo, no sé cómo nos pueden denominar porque han aparecido un montón de denominaciones como interculturales y no sé qué cosas más. Linera hizo un montón de categorizaciones sociológicas inexistentes, pero que no teníamos conflicto y que nos llevábamos bien, porque con los guarayos, con las otras etnias, había una relación de trabajo, de oportunidades, y ellos también con sus tierras, y no había conflicto. El conflicto se viene generando posteriormente cuando se politiza y se usa el tema de tierra para dotar, con fines políticos, asentamientos. Y yo creo que ahí es donde comienzan los mayores problemas. La cantidad de comunidades que empiezan a ingresar, por ejemplo, en este caso a la Chiquitania, al Beni, a Pando, porque si nosotros miramos de un tiempo a esta parte, obviamente vamos a... Es sencillo mirar San Miguel de Velasco, mirar San Ignacio, mirar Concepción y mirar la cantidad de comunidades de colonos nuevos que llegaron, ¿no? Que definitivamente venían de muchos rincones del país, pero excepto de la misma Chiquitania Y a eso es lo que yo quiero llegar. Comunidades de gente originaria, llamémoslo así, de cultura camba, han habido y ya estaban. Por ejemplo, yendo a mi propiedad hay dos comunidades, ¿no? Está Bellavista, que está más cerca a lo mío. Conozco. Exacto, y está San Pablo, ¿no? Que eran de San Javier, muchos de ellos trabajaban en la propiedad de Las Lajas. Y sin embargo ahí... Una taza de agua, ¿no? No había problema. Tienen sus áreas, les han consolidado, tienen su TCO, lo que quieran. En ningún momento hubo ese tipo de conflicto. Los conflictos han surgido a partir del cambio de la ley, esta le llamaron reconducción, para convertirlos en vez de TCO en TIOC, ¿no? Territorio indígena, originario y campesino. Eso pues no es, lo desvirtúa todo lo que inicialmente fue, porque ya empiezan a haber conflictos no solo con los ganaderos, con los forestales privados, sino también con los propios o las propias etnias indígenas. Hay conflictos fuertes de gente del interior que han ido a asentar, que arrasan con el monte, y por ejemplo un guarayo, un chiquitano, está acostumbrado a manejarse en el monte, a sacarle provecho a una cosa, a la otra, porque está acostumbrado. Y ellos conocen hasta la misma fruta de los árboles, conocen todo. Y su medicina misma que utilizan. Exactamente, y muchas de esas comunidades se han apoyado en trabajos con aserraderos, con empresas forestales o con empresas ganaderas, o llamémoslas estancias ganaderas, por trabajos como servicios estacionales o por tiempo. Por ejemplo, en mi caso, servicios de alambradores, de limpieza de potreros, y como yo, muchas estancias, ¿no? Muchas propiedades. Entonces, volviendo y recapitulando y entrando en el tema. Hablábamos de la fe. Yo no quiero pasarme sin a eso quería llegar. Recibir la opinión de un ganadero de tradición, de un ganadero que ha recorrido todo esto y cómo ve el tema de la función económica social. Ahí viene el asunto, ¿no? En sus inicios, el INRA nos rechazaba todo lo que presentábamos, documentos, certificados de vacunaciones, compra de insumos, nada servía. No era una muestra de que se estaba trabajando la tierra o la propiedad. Pero cuando empezaron a salir los fallos, por ejemplo, yo perdí esa otra propiedad, pero gané en esta, el Tribunal Agroambiental le ordenó al INRA, si fuera necesario, hacer una reinspección. Te estoy hablando, mi fallo es del año 2008, en enero, que ya es una sentencia ejecutoriada. El INRA no la puede ni impugnar ni modificar, es jurisprudencia. Entonces,
A tanta insistencia, recién 4 años después, me hacen una reinspección a tanta insistencia mía para que se acabe el proceso, y van y me hacen una inspección 2 días antes del censo del año 2012, donde verifican que sí tengo ganado, las mejoras, las cantidades, las mejoras, los corrales, los trabajadores, todas las cosas que hacemos para que esa iniciativa ganadera esté vigente, sea productiva. Y sea productiva. Y emiten un informe favorable diciendo cumple con todo, pero ahí vino una orden de alguien de arriba o de no sé dónde, donde objetaban porque decía que estábamos sobrepuestos nuevamente con el tema de la Reserva Forestal Guarayo, y se inventan un tema de la zona F, que está por Puerto Suárez. Las cambian, mueven y todo, siendo que el Tribunal Agroambiental Nacional ya había emitido y ya había resuelto esos temas que estaban en conflicto, por lo cual me querían revertir la propiedad. Entonces seguí peleando y aguantando, y así fueron pasando. Fíjate, el gobierno del MAS entra en el año 2006, mi fallo es del 2008, la nueva reinspección en el 2012, y continuó. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir peleando y aguantando? Yo no pude seguir haciendo más inversiones porque te cortaban, no te dejaban, te tenían que mantenerlo. Entonces me mantuve con lo que tenía y con lo que había hecho, y hice mejora para los trabajadores, hice mejora en los baños, en todas esas cosas. Pero ahí viene ya la parte conflictiva de este último periodo de tiempo. Como no se resolvía, mandé a hacer un estudio con el Instituto de Geodesia de la Universidad Gabriel René Moreno, porque yo había leído cómo estaba compuesta la Reserva Forestal Guarayo, y mencionaba uno de los puntos es Quebrada Blanca, que es una comunidad y una estancia de unos amigos míos que está sobre la carretera a Trinidad, de San Ramón adelante, como uno de los puntos referenciales. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que digan que estoy sobrepuesto si ese es un punto referencial y mi propiedad está a 60 o 70 kilómetros adentro y lejos de ese punto? Entonces mandé a hacer el estudio, y el estudio de Gabriel René Moreno demostró que mi propiedad está totalmente fuera de la Reserva Forestal Guarayo. Lo presenté al INRA y exigí nuevamente que me hagan y me terminen de titular y que se acabe este problema, porque yo veía venir que estaban asentando más gente y que iban a haber más conflictos. Bueno, como no podía ser de otra manera, pasó el tiempo, 2019, 2020, y no me titularon y seguimos. Y han pasado hasta hoy 25 años, y ya, digamos, la cereza en el helado ha sido el año pasado, finalmente de tanto insistir y seguir batallando para que me titulen, me llaman del INRA y admiten que se habían equivocado, que habían cometido muchos errores, y que firme una resolución donde iban a anular sus actuados para hacer una nueva resolución. Yo, como ya sospechaba y tenía muchas malas experiencias, firmé con horas, todo marcando, y le digo a mi esposa, mira, están anulando, pero me parece demasiado bueno para creer que admitan sus errores y que van a corregir todo. Ojalá sea así, porque son 20 y tantos años, empecé a sacar mi cuenta, y hace 2 años ya eran 23 años de pelea y que no me titulen y no sigamos. Hay otro vecino que está en las mismas condiciones. Pero además descubrimos que a un vecino contiguo entre ambas propiedades sí lo han titulado. Y si él está titulado y coinciden los vértices, no puede ser que yo esté sobrepuesto a la reserva, mi otro vecino esté sobrepuesto a la reserva, y este vecino ganadero amigo, la línea haga una curva y no esté, digamos, y estaba titulada. Entonces exigimos que nos den el mismo tratamiento. Bueno, grande fue mi sorpresa, un mes después veo los informes que hace el abogado del INRA, el abogado de planta, donde analiza y critica toda la resolución del Tribunal Agroambiental, que es ejecutoriada, que no puede, que es de cumplimiento obligatorio, y dice que me deben revertir todo nuevamente y que mi tierra debe ser declarada fiscal y transferida ¿Bajo qué argumento? A lo que te estoy diciendo. Se le ocurre, es una resolución de 12 páginas media trasnochada, da vergüenza decir que un abogado de planta del INRA haga eso, y ahí te empezás a dar cuenta
que hay mafias organizadas con gente de afuera, abogados y demás. Entonces yo le digo al abogado en su cara le digo, pero doctor, ¿se da cuenta que está usted desobedeciendo un fallo ejecutoriado del Tribunal Máximo, que es el Tribunal Agroambiental, que ya están resueltos todos estos temas? Y me contesta, muy fresco de cuerpo, que sí, que yo me podía defender y que eso era solamente un informe y su recomendación. Entonces yo le digo, sí, pero su recomendación y su informe viola todos mis derechos al trabajo, todos mis derechos propietarios y encima incentiva a los conflictos que ya están habiendo, porque ya yo empecé a tener conflictos con estas nuevas comunidades supuestas, que después las investigué un poco, no tenían personería jurídica, no tenían nada, y me di cuenta que eran estas mafias organizadas. Yo los tengo identificados a cada uno de los miembros porque han argumentado y han hecho memoriales pidiendo que se me revierta todo. Ya hay escritos ahí de prueba. Con todo, hasta con dirigentes y demás. Y además me di cuenta que eran gente del núcleo 50 de San Julián que ya tenían tierra. Por ejemplo, el cabecilla al que yo denuncio y todo, tiene 3 propiedades con su hijo, tienen cosechadoras, tractores, y aquí están de avasalladores. Lo más interesante de todo, sí, Pablo, es que esta persona fue intimada por el INRA, porque yo exigí que los intimen, que los desalojen, presencialmente, y se verificó que estaba dentro de mi propiedad. Y ahí empieza ya el conflicto más serio, porque él, enfrente del INRA, me dice que le venda ese pedazo para que... Yo le dije, yo no te puedo vender nada mientras el INRA no me titule, y además no es correcto, porque cuando te asentaste yo te dije que no te entrarás hacia el norte porque esa era la línea de mi propiedad, y ahí empezaron los cortes de alambre y todos esos asuntos, ¿no? Hasta ahí eran, si querés, conflictos con estos comunarios o supuestas comunidades, el INRA de por medio, pero fue agravándose. Pero ellos entraron ahí por una cesión de tierra del INRA, porque alguien les pasó ese pedazo. ¿Cómo llegaron? Ellos entran al pedazo, a la propiedad que me recortó el INRA y que me revirtió. Pero entraron sin personería jurídica, ¿sí? Sin nada, con esos acuerdos que hacen supuestamente entre las organizaciones, que el uno es avalado de un dirigente, que el otro es de no sé qué. Pero todo esto, yo tenía acuerdos con el Museo de Historia Natural de unas parcelas de medición de cambio climático. Son 6 que hay en Bolivia, 4 en el Parque Noel Kempff y 2 en mi propiedad, que tienen las 2 de mi propiedad mediciones mensuales. Entonces, cuando empezaron los conflictos, un día aparece un skidder a sacar madera diciendo que tenían derecho. Y yo voy e intervengo porque me preocupaba que la destruyan la parcela. La salvamos la parcela, te estoy hablando de hace 2 años. Bueno, hoy creo que ya la han chaqueado, ya no puedo llegar ahí porque amenazaron a mi gente, todo eso. Y empezó el conflicto ya más grave, ¿no? Empezaron a amenazar con hacer desaparecer a mis trabajadores. Los hemos denunciado, hemos seguido un montón de procesos y el INRA finalmente intimó a que desalojen y solicitó ayuda a la fuerza pública. Eso fue el año diciembre del 2022, te estoy hablando. El INRA fue y los desalojó, en otras palabras, con la fuerza pública. Exacto, con presencia del INRA, el viceministerio de Tierra, la policía, el comandante, todo. Y obviamente yo como propietario presente. Se lo desalojó todo, se retira la fuerza pública, mejor dicho, los policías que quedaron en custodia, el día 24, la Nochebuena. El día 27 o 28 recibo la llamada, ya estábamos con problemas, los habían amenazado mis trabajadores, habían tumbado árboles al camino, fueron y me prendieron un letrero. Solo se los desalojó y volvieron a entrar. Volvieron y ya más agresivos, diciendo que yo no tenía ningún derecho. Y claro, van sucediendo todo, entonces yo me constituyo como víctima y me sumo al proceso del Ministerio Público para que no se extinga y denuncio nuevamente a estos cabecillas, a las otras personas. De ese proceso, 4 personas fueron sentenciadas, pero con penas tan ligeras que están sueltos y de vuelta. Sentenciadas por avasallamiento. Exactamente, de los que se detuvieron y se desalojaron, 4 hay sentenciados y faltaban estos cabecillas. Pero se le decomisaron las motos y todo eso, en las que figuraban el hijo del cabecilla y este señor que venía y hablaba conmigo, pero por lo visto tenía otras
otras intenciones. Antes de entrar ya de repente en materia, lo último que sucedió, yo quiero pedirles, queridos amigos, que me acompañen a un pequeño corte comercial y enseguida retornamos con más de Foro Agropecuario y con lo que sucedió en la propiedad del ingeniero René Castedo. ¿Alimento para tu ganado? Bricfeno voluminoso para nutrición animal 40 kilogramos. Es un alimento natural precocido, excelente digestibilidad, efectividad de fibras. Recomendado para ganado caballar, bovinos, porcinos y ovinos. Distribuye Fegasa Cruz, importa SCA. Reserve su producto 746-30508, 613-977-77. Bricfeno voluminoso para nutrición animal 40 kilogramos. ¿Quieres comprar una propiedad para desarrollo agropecuario? Nosotros tenemos lo que necesitas. Contáctanos. Región Agronegocios. Negocio seguro. Volvemos, queridos amigos, con Foro Agropecuario. Nos encontramos con el ingeniero René Castedo, productor ganadero, que nos está comentando sobre la problemática que han tenido durante todos estos años, querido René, con su propiedad ahí en San Javier, en la Chiquitania. ¿Qué es lo que ha sucedido recientemente después de todo ese camino andado en busca de trabajar tranquilamente? Hoy, ¿qué ha sucedido? Bueno, esto se ha agudizado en las últimas 2 semanas, ya y antes, con vandalismo, robos, violaciones de chapa, de la seguridad de mis depósitos y demás, y de mi maquinaria, ¿no? Pero había gente cuidando ahí la propiedad. Claro, yo tuve que, como me cortaron alambre, saqué mis animales a una propiedad vecina que alquilé, queriendo rehacer ciertas alambradas, compré inclusive para hacer cercas eléctricas, pero más tardé en hacer el primer kilómetro que me lo estaban cortando, digamos, ¿no? Entonces, volver a traer el ganado ahí para que se pierdan, que ya se me habían perdido 10 en medio de esos cortes y movidas, lo dejé allá y estamos yendo y viniendo mientras rehacíamos el tema de las alambradas. En ese interín es que han sucedido estos actos dolosos, porque son dolosos, dado que estaban apareciendo los incendios forestales y las quemas, yo me di cuenta que ante la intimación que hicieron, chaquearon más y empezaron a aparecer fuegos. Yo seguí las imágenes satelitales día por día y vi que se estaban acercando. Entonces, con mis trabajadores, mi maquinaria, trabajamos en proteger, limpiar, que no haya materia inflamable, que no quemen combustible en la infraestructura de los corrales, de las casas, y tratando de preservar lo que se podía. Y dicho sea de paso, perdón René que lo corte, para la gente que no, de repente no conoce muy bien de los precios y demás, hablar de 10 cabezas que se perdieron en este tipo de maldades que hacía esta gente, 10 cabezas son más o menos $5,000. Fácilmente. Fácilmente, ¿no? Fácilmente, pero cuando vos pesás en la balanza, si te dedicás a solamente mantenerte en las denuncias, no terminás nunca. Entonces yo cerré los ojos y avancé con estos otros temas, ¿no? Y ahí viene esta última semana, digamos, o 2. Personalmente estuve trabajando hasta las 9 de la noche, pero resulta que llego a usar unas máquinas que teníamos ahí, por ejemplo el Ronplan, la fumigadora que yo quería tener la lista por si habían fuegos, apagar, las habían vandalizado, habían cortado las mangueras de la fumigadora, se habían robado el cilindro hidráulico del Ronplan. Para que no funcionen. Para que no funcionen. Entonces eso te das cuenta que es doloso, y como pudimos, porque ya estábamos en el lugar, limpiamos, hicimos todo, y le hablé a mi vecino de que lo iba a sacar ahí, dado que nosotros teníamos que estar yendo y viniendo y no quería dejar a que sigan vandalizando eso. Entonces volví a echar llave, se habían robado hasta los colchones y la ropa de los trabajadores. Wow. Con eso lo resumo. Retiramos esas máquinas, esos implementos, a donde mi vecino, que está a 1 kilómetro, como pudimos, y tuve que venir acá a la ciudad a sentar la denuncia. Primero la senté en San Javier, que dicho sea de paso, y lo voy a reconocer y resaltar,
siempre han cumplido muy bien en tomarnos, en colaborar, haciendo las inspecciones. Hay 3 o 4 inspecciones hechas con los policías de San Javier, verificando, documentando. Fotografías, con todo para la fiscalía y demás. Entonces le digo a mis trabajadores, ya los veo encima de los fuegos, están viniendo del lado de los avasalladores, están quemando, estemos atentos, quédense ahí en la casa, en los corrales, en el campamento, para proteger, por si llega a estar atento a ir controlándolo, porque habíamos hecho el trabajo necesario. Grande fue mi sorpresa cuando a las 9 de la noche me llaman y me dicen: don René, no podemos entrar porque han vuelto a tumbar 25 árboles o 23 creo, no podemos entrar con el tractor, esto ya era de noche, y además fuimos ya caminando los últimos metros, los 500 últimos metros, y le han quemado la casa, me dice, haciendo boquetes en los tumbados, le han quemado los horcones, los baños nuestros, los que directamente entraron a prenderle fuego a la propiedad. Como para que pareciera que era un incendio forestal, pero como la vas a ver en las fotografías que tengo y en la inspección que se hizo con la ABT, fácilmente se puede ver que eso fue un vandalismo y un daño criminal doloso, porque han intentado quemarlo usando combustible, diésel, aceite quemado, haciendo boquetes en los tumbados, tirando combustible y poniéndole paja, madera, en los techos, en los horcones. Consiguieron en 2 o 3 horcones, se cayeron unas partes de eso, lo van a ver. Vas a ver lo que era la propiedad y la infraestructura que yo tenía para los trabajadores, los veterinarios, todos los que trabajamos en la propiedad, y la destrucción que han hecho. Encima de todo eso, cuando vos mirás, los incendios forestales pues no cortan árboles con motosierra. Los incendios forestales no deschapan puertas con patecabra. Claro. O sea, estos son delincuentes disfrazados de avasalladores, porque la verdad que son las dos cosas, digamos, ¿no? Son avasalladores y son delincuentes. Buscando la forma de terminar de acobardarlo para que se salga de ahí, ellos entrar a la tierra y ver cómo se arreglan los papeles después. De hecho, lo han formalizado y han hecho peticiones que el INRA le negó, diciendo que me reviertan todo y pidiendo que eso se la asignen a esta supuesta comunidad ganadera Monteverde y otros. Por encima del Tribunal Agroambiental, no les importó nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hice yo? Fue seguir con las denuncias y todo, y me tocó denunciar al ABT el día martes, que ahí fue cuando al salir, casualidad también estaba la prensa, y habíamos ido con el presidente Fegasa Cruz, porque yo quería denunciar estos hechos vandálicos y dolosos, con pruebas, con todo lo que había, y para que vaya una comisión y verifiquen, porque yo tenía todas las imágenes satelitales donde se demuestra, entra el fuego, cómo lo hacen. ¿Quiénes prendieron fuego en realidad? Pues, ¿no? Claro, es obvio que, digamos, se genera ahí y viene de otras partes, digamos, ¿no? Porque ya el incendio forestal ya no lo podían controlar, digamos, ¿no? Pero lo que es también evidente es que el fuego fue inducido para destruir la infraestructura. Como vos decís, para que yo me canse. La verdad es que uno se cansa también, ¿no? Pero creo que he salido más fuerte en decir, no voy a permitir que delincuentes comunes se queden con la tierra, se queden con el patrimonio, las inversiones, con todo lo que hemos hecho, y que mis trabajadores se queden sin trabajo. Claro. Porque los trabajadores también viven de lo que trabajan Al final de cuentas, nosotros como prensa agropecuaria, yo les quiero comentar, hemos recorrido tantas propiedades, y generalmente, querido René, y para todos ustedes, amigos, hemos ido a las comunidades que están cerca de las tierras que han sido, si ustedes quieren, recortes, o de las propiedades que han sido quitadas a los dueños, porque eso es lo que ha sido, y las comunidades básicamente se quedan sin trabajo. Entonces las comunidades empiezan a abandonar, ¿no? Y empiezan a retirarse y a replegarse a la ciudad, porque esas tierras ya quedan improductivas. Conocemos las propiedades, hemos ido, ¿no? Las propiedades donde han solicitado las comunidades y han entrado ahí, quizás unas que otras están trabajando, pero la mayoría solamente sacan la maquinaria, sacan lo que pueden, se llevan el ganado y prácticamente lo abandonan y después empiezan a vender como pueden, ¿no? Yo en las denuncias que he hecho, Pablo, aumenté la figura inclusive de tráfico de tierras, porque ahí te das cuenta que hay unas organizaciones criminales organizadas entre este tipo de personas con algunos funcionarios del INRA que hacen esos informes de lo que ellos agarran.
De hecho, ese informe del abogado de planta del INRA lo utilizan para defenderse en el proceso que había hecho de oficio el Ministerio Público y que yo me sumé como víctima, diciendo que yo no era propietario, que no debería reclamar nada, digamos, ¿no? Siendo que hay un fallo ejecutoriado del Tribunal Agroambiental Nacional que mi propiedad está inscrita en derechos reales y que hay todo eso. Entonces, ahí te das cuenta que es delincuencial, y para que la gente, no solo los ganaderos, sino todas las familias, el común de las personas que consumen carne, que ven los esfuerzos que hacemos para que esos alimentos lleguen, te das cuenta de que esto no es casualidad, es mafia organizada y delincuente haciendo destrozo para que no haya esa producción y se puedan apropiar. De hecho, después las han vendido. Eso ha ocurrido con mi vecino. Entraron unos avasalladores, los que originalmente estaban ya no están, y les han vendido, creo que a una comunidad de rusos o a no sé qué otro. Y se van pasando supuestas posesiones. En venta parcelas, dicen. Exactamente. Y empiezan a venderlas a las parcelas. De hecho, uno de las defensas del cabecilla que yo aumenté en la denuncia, presenta un testigo que dice que le habían ofrecido venderle parcelas a $1,000 en la propiedad. Pero es muy sencillo, René, para todos ustedes. O sea, las tierras que fueron entregadas a comunarios hace, si usted quiere, algún tiempo atrás, es sencillo, ya no hay ni un solo dueño, ¿no? Todas han sido vendidas a nuevos propietarios que ya entran ellos a trabajar, ¿no es cierto? Pero los que entran a buscar la forma de tener tierras, porque son sin tierra, ¿no es cierto? Ese definitivamente entra a esperar un rato y venderla, ¿no? En mi caso... No todos quizás, pero es totalmente cierto. En mi caso, por ejemplo, yo le ofrecí al fiscal que investigue en eso porque conseguimos información y sabemos qué tienen, y a mí me sorprende que una persona que tiene 3 propiedades, que tiene sembradoras, tractores y no sé qué más, solicitando... no está solicitando, están avasallando, digamos, ¿no? Entonces, es como que yo teniendo la tierra que tengo y me pongo a trabajar, encima me dedico a avasallar, digamos, ¿no? O sea... Y habiendo tanta tierra fiscal, porque realmente hay una cantidad impresionante de tierras fiscales, que prácticamente es lo que hemos visto en los informes de la CAO, cuando hablamos de que los incendios se han producido en tierras fiscales, en lugares donde se han entregado dotaciones, y yo no entiendo por qué precisamente, o quieren entrarse a lo trabajado de repente, ¿no? Las dos cosas, y además que totalmente va a traer conflictos mayores. Eso es lo que yo le estoy llamando que la ley del INRA es un fracaso, ¿no? Han pasado 30 años casi ya, del 96 y ahora, 28, y no están resueltos los conflictos. ¿Por qué? Porque van a haber conflictos entre indígenas, digamos, como los guarayos, los chiquitanos y demás, con estas comunidades de supuestos que ya han habido, ¿no? Sobre todo en la parte del guarayo. Exactamente, con nefastas consecuencias. Los colonos, ¿no? Exacto. Que llegan del interior con los originarios. Entonces, un fracaso la ley del INRA, y cuando vemos, como nuestros casos, cómo es posible que el Estado boliviano no haya resuelto estos problemas en 25 años de propietarios, como en mi caso, que compramos, que no tenemos nada que esconder y que lo hemos mostrado todo y que estamos produciendo. Lo hemos visto con la gente de San Miguel que ha salido a defender sus tierras, con la gente de San Ignacio, lo hemos visto con la gente de San José de Chiquitos, con la gente de Roboré también, que han salido a decir, señores, dejen nuestros montes tranquilos, dejen de tumbar, dejen de quemar. Realmente vemos que los indígenas originarios, los verdaderos propietarios que nacieron y tenían sus ancestros ahí, son los que realmente manejan, entienden y cuidan su bosque, ¿no es cierto? Y definitivamente los que llegan de afuera buscan la forma de producir, y como no tienen maquinaria, aprenderle juego para que se chaquee y ver qué hacer, ¿no? Lastimosamente es triste decirlo, pero es así. O sea, no están bien pensados, no están bien desarrollados, porque hasta se entendería, ¿no? Y no los capacitan, ¿no? Para nada. A ver, hagamos como último y cierre, un paralelismo, ¿no? Los japoneses, cuando llegaron, por ejemplo, a Okinawa o a San Juan, vinieron también así, con un programa con el gobierno de Japón y todo, y se sentaron. Son 2 colonias exitosas, cooperativas, que trabajan, que producen, los conocemos, se han integrado muy bien. ¿Por qué no pueden aprender y replicar algo así? Y tienen producción, tienen sus montes, también tienen su área de protección. Exactamente. Sin embargo, esta gente van, las largan, las meten, aparecen esos pseudodirigentes. Yo no sé, he conocido un sinfín
de pseudo dirigentes que aparecían que tienen que derecho de explotación, que derecho de manejo forestal, y te das cuenta que es puro piratería. Querido René, es un tema realmente largo, es una problemática que la escuchamos todos los días, nosotros que recorremos el campo, que estamos en el campo, que andamos en las comunidades, lo vemos y lo recorremos todo el tiempo. Hay mucha gente que yo escucho hablar de este tema, gente que habla desde las alturas, si vale el término, que habla del interior del país, pero que no tiene conocimiento de causa, René. Otra cosa es llegar y entrar a los pueblos originarios, llegar y andar en las comunidades y conocer a los productores agropecuarios que realmente aman y sienten una pasión y una nostalgia por su suelo, por su tierra. Hoy día nosotros como periodistas agropecuarios, y se me paran los pelos, te digo honestamente, ver que la gente dice son los ganaderos, son los agricultores los que están quemando, y realmente nosotros estamos ahí, los vemos trabajar y decimos, pero qué raro que los chacos y que los ganaderos no se queman, o sea, qué raro que los fuegos, ¿no es cierto? Porque los que pueden mirar un satélite saben que los incendios vienen de otra parte. Y encima de todo esto, señores, que muy aparte de toda la parte de los incendios, que utilicen esos fuegos para quemar las propiedades de gente que produce alimentos, que le llevan carne a sus hijos todos los días, o que producen granos para el pollo y el cerdo que todos nosotros consumimos. Eso es realmente una posición muy equivocada la que están teniendo, no sé si a propósito o por desconocimiento. Querido René, yo quiero pedirle que por favor usted se dirija a través de las cámaras de Foro Agropecuario, primero a nuestra ciudadanía, como ganadero, como trabajador, como un oriundo de esta tierra que la conoce, y después de repente a nuestras autoridades para tratar de repente que lo entiendan en realidad, ¿no? Correcto. Mira, Pablo, a mí me impresiona y estoy muy sorprendido de que a raíz de la declaración o la entrevista que me hicieron al salir del ABT cuando estaba presentando la denuncia el día martes, y hicieron un video que lo subieron los periodistas, ha circulado, me han llamado gente de todo el mundo, no te miento, amigos del exterior, familiares del exterior, gente de aquí, todos solidarizándose con el problema que estamos pasando con mi familia o personalmente con esta propiedad. ¿Cómo queda de mal Bolivia? Increíble, ¿no? Sí, pero lo que sí me sorprende, Pablo, es que vos te das cuenta que la gente reconoce el trabajo honesto, el trabajo honrado, el trabajo de la gente que está produciendo o que está trabajando de forma transparente y sin ningún interés político o de otros tipos como lo mencionan, ¿no? Entonces, eso es gratificante, porque te das cuenta que en el común de la sociedad, de la gente, hay ese espíritu de que nos respetemos, de que haya ley, de que respetemos nuestra propiedad a las personas, a la vida, a todo lo que hay. Vos ves las cantidades de imágenes que hay hoy de las quemas de animales salvajes. Increíble, qué dolor. Sufriendo, quemados. O sea, es un desastre. Ganaderos, dueños llorando por sus animales. Exactamente, eso es lo que te digo. Y que vengan estas otras personas a vandalizar. Entonces, a la población y a los amigos, a todas las personas que me han escrito, les agradezco muchísimo. Dan mucho ánimo, ¿no? Porque es complicado. Pero hay un tema que hay que decirlo, digamos, ¿no? De nada sirve que actúe la policía, que actúe el ministerio, desalojemos y hagamos todo, si en paralelo la justicia no acompaña. Y en este caso la justicia no está acompañando. La Fiscalía ha descartado o desechado, por ejemplo, el caso ese de la denuncia, con todo el cuaderno de investigación donde yo soy la víctima. Y lo está descartando y lo he tenido que volver a observar y lo estamos reactivando, aumentándole todas estas otras denuncias. Tengo 3 nuevas denuncias de todos estos últimos hechos y estoy presentando una el día lunes para que quede vigente, porque no tiene ningún sentido de que hagamos todo, que se sentencie y que todos sigan libres haciendo desmanes, destruyendo, pero además de forma dolosa, ¿no? Porque como lo ves en las imágenes que les estoy dejando, la fotografía, ha sido doloso, o sea, es un esfuerzo de darle condiciones a tus trabajadores, a la gente que te da servicio, y vos mismo, cuando uno va y trabaja en el campo, querés llegar al final
ducharte, descansar en condiciones razonables, digamos. Es que es como que te queme en tu casa. Exactamente. Ahora yo Que te alguien pregunto venga y te y le queme tu pregunto a casa. las autoridades, ¿usted qué haría si a las 4 de la mañana, 3 de la mañana le están quemando o lo ve adentro haciendo desmanes? ¿Usted va a pensar en defender a su familia o va a pensar que vienen a tomar cafecito unos delincuentes? No, pues, está claro que esto no es normal, digamos, ¿no? Está claro que esto está dirigido y que son mafias organizadas y delincuenciales y la justicia no está acompañando. Yo quisiera que la fiscalía imputen a los denunciados y que se defiendan. Yo no estoy diciendo que los condenen, que la justicia determine si están o no involucrados. Las pruebas que hay estaban dentro de la propiedad, se los ha intimado, se los ha desalojado y todas las demás pruebas que se han ido contribuyendo, digamos, inclusive con los informes policiales, muestran claramente que son actos dolosos. Pero si la justicia no acompaña, si la fiscalía no hace su trabajo y después los jueces, vamos a seguir en lo mismo y probablemente terminemos en peores cosas. Yo no quisiera saber que mataron a un trabajador o que apalearon a no sé quién o que muere un avasallador. En el norte estuvieron realmente preocupadísimos, claro, ya hubieron enfrentamientos. Yo realmente me asombra tener que llegar a esas circunstancias, ¿no? Es realmente preocupante. ¿Sabes qué, Pablo? Es inaceptable. Y eso es lo que yo le pido a las autoridades, al fiscal general, al fiscal departamental, al fiscal de Concepción, que lo conoce el caso. Tiene, si mal no recuerdo ya mi expediente, 4 cuerpos en 1 año y medio de pruebas, de actuados, hechos por el Estado con todos los respaldos. Entonces vos te pones a pensar, ¿de qué sirve hacer la denuncia, continuar con la ley y todo lo demás, si encima te van a terminar vandalizando peor, amenazando peor, y ya hoy la consigna debe ser de que me dejen sin nada y se posesione alguien a ser dueño de todo el esfuerzo? Dios quiera que realmente esto pueda encontrar una solución. Vamos a hacerle nosotros seguimiento como prensa agropecuaria, le vamos a hacer seguimiento porque necesitamos lo que piden todos los productores, que es seguridad jurídica para poder trabajar. Señores, porque nadie puede invertir, nadie va a hacer de nuevo un corral si van a entrar a quemárselo. Entonces, si no tenemos seguridad jurídica, ¿esto qué es? Tierra de nadie, sin Dios ni ley, y que sálvese quien pueda. Por favor. O sea, realmente es lo que dice René Castedo. Necesitamos que la justicia ponga los puntos sobre las IE y definitivamente, si hay gente que necesita tierra, que quiere trabajar, búsquense su pedacito, señores, solicítenlo al gobierno, pero dejen trabajar a los productores que alimentan a todas las familias, no solamente de Bolivia, sino que encima importan o carne o grano para traer excedentes, dólares a este país. Querido René, nos solidarizamos con todo lo que le ha pasado realmente al sector productivo, muy triste de ver lo que ha sucedido con su propiedad, lo que ha sucedido con todo su trabajo. Son muchos años de trabajo, nosotros lo entendemos y esperamos que de una forma u otra Dios permita que se solucionen de una buena manera estos problemas. Así es, Pablo, y el compromiso siempre de estar, de defender, porque yo al Estado no le pedí nada, no me sacó nada, he contribuido mucho con mis impuestos, con mi trabajo, generando fuentes de empleo, y ese es el compromiso también con la ciudadanía y con mi familia, ¿no? Seguir firmes, lo que hacemos es totalmente legal, totalmente transparente. Mi tradición familiar es limpia en eso. Mi abuelo, mi padre, hemos vivido de trabajar, no hemos vivido ni de traficar, ni de delincuencia, ni de nada de ese tipo de... Ni de avasallar. Menos de avasallar, digamos. Gracias, Pablo. Querido René, muchísimas gracias por estar aquí en Foro Agropecuario. Señores, con ustedes va a ser hasta una nueva edición. Y Dios quiera que realmente el sector productivo pueda continuar trabajando con seguridad jurídica.